Shabbat Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. De verdad es mucho gozo para nosotros estar de nuevo transmitiendo toda la palabra del Señor y en este caso la porción que nos toca en este Shabbat, que ha sido un poco diferente a todos por las circunstancias que ya ustedes conocen, el tema de la electricidad, pero no obstante el Señor siempre nos bendice y siempre provee los recursos para que podamos disfrutar en comunión los unos con los otros y sobre todo en la presencia del Padre, y en este caso a través de su palabra. Así que reciban todos un abrazo, un saludo fraterno. Espero que todos estén bien y que simplemente estemos prestando atención porque esta porción tiene muchos elementos que son sumamente interesantes y recursos que el Padre provee, sobre todo en este tiempo. Para nosotros en particular, y me estoy refiriendo a nuestra comunidad, los justos de las naciones, siempre ha sido una bendición tener estas porciones, pero no solamente como elemento que aporta más a nuestra devoción, a nuestra fe, que ya es bastante, sino también en lo oportuno que es. Y les digo esto porque en particular en nuestra congregación estamos culminando un ciclo de convocatorias y con ello se cierra un ciclo y se abre otro. Y en esta porción hay una provisión de su palabra que simplemente o que nos da la oportunidad de tener herramientas en este tiempo para poder utilizarlas como un estreno en todo este tiempo que va a comenzar. Y ya ustedes se van a dar cuenta del por qué. Si hay una porción que por su contenido es oportuna para este tiempo, en particular en nuestra congregación, es precisamente esta. Cuando nosotros estamos cerrando un ciclo de convocatorias, en este caso las convocatorias de otoño, y aperturando otro, porque cuando uno cierra un ciclo y comienza otro, simplemente el Padre provee aquellos elementos que son tan importantes para poder subir, ascender un escalón más. Así que damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta provisión. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias porque nos has permitido tener acceso a tu palabra, a tu revelación, que nos alimenta, que nos nutre. Permite, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y que nos sirva, que tu mismo Espíritu de Santidad nos recuerde, las tengamos no solamente en nuestra boca, sino en nuestra mente, para poderla utilizar, para poderla disfrutar en los momentos más apremiantes de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias por tu revelación. Gracias por el corazón que has colocado en nosotros, que es un corazón digno, un corazón apto para que anide en él esta preciosa palabra. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Así que porción 34, Parashá 34, en este caso en su segunda parte, estamos de estreno todavía, estamos estrenando un nuevo libro que es Bamidbar, el Sefer de Números, y con ello, toda una nueva revelación por parte del Padre. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo 2 de ese Sefer Bamidbar o del libro de Números y el capítulo 3 hasta el versículo 13. El compendio de capítulos y por ende de versículos que vamos a estar estudiando. Y ya de inmediato vamos a estar leyendo el referente en los escritos apostólicos y en la Haftará, que son siempre un marco bien importante porque nos da un contexto general de la misma palabra y de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Estudiamos 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9, y nos vamos a dar cuenta que allí hay muchos elementos, hay un sinnúmero de enseñanzas
que me atrevería a decir que son hasta infinitas como el mismo Padre que la proveyó. Sin embargo, vamos a estar tocando algunos puntos que están en relación directa con esta porción. Vamos a permitirnos leer y prestar mucha atención a esto. Repito, Raf Shaul en 1 Corintios 3, 1 al 9. Dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como anillos en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hermanos. Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Shaul, el otro yo de Bim, no sois humanos. ¿Qué pues es Bin y qué es Shaul? Servidores por medio de los cuales creísteis. Y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Bin regó, pero el crecimiento lo da Adonai. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Adonai, que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Elohim y nosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. Amén. El Señor bendiga esta porción maravillosa de sus palabras. Bueno, ahí hay elementos tan importantes y esboza una, digamos así, una preocupación del apóstol Pablo, de Rab Shaul, por el tema del crecimiento, de la poca comprensión que pudieran haber tenido algunos allegados en ese momento. Sin embargo, aquí hay un factor importante que es el que les decía que vamos a resaltar, que es la centralidad del Padre. Todo se centra y todo va a depender de nuestro Padre Celestial. Todos los elementos que circundan, incluyéndonos a nosotros, deben estar gravitando alrededor de ese elemento central que es el Padre. Por eso es que dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el centro, sino Adonai, que es el que provee, que es el que dirige, que es el que tiene todo el plan y tiene el control de todo. Con todo, no estamos diciendo que estas herramientas, en el caso preciso de la escritura, como Shaul o Bim, o Apolos, como dice la versión, no son importantes, claro que sí, pero su importancia va a derivar de la dependencia de ese centro que es nuestro Padre, que es Elohim, el creador de todo el universo, para que estas piezas, así como nosotros, puedan ser colaboradores, como dice la misma palabra, de un edificio que le pertenece al Padre. La obra es del Señor. Y por eso es tan importante tener eso siempre en consideración, porque a veces es muy probable que con el mismo ritmo, con la misma dinámica que tenemos dentro aún del ejercicio ministerial, podamos meternos en asuntos que están colocados dentro de un llamado, pero que nos sumergimos tanto que se nos olvida la condición de quién tiene el control y a quién le estamos sirviendo. Hay un elemento acá como de advertencia, que es el crecimiento espiritual, que es aquella condición de dependencia todavía del humano, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno, y que desplaza o que tiene enemistad con esa condición de centralidad del Padre, que es el poco crecimiento espiritual que nos acerca a la carnalidad. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Con esta idea que le estoy planteando, vamos a estar viendo algunos detalles dentro de esta misma porción que son sumamente interesantes, sumamente importantes para poder buscar esa dependencia o esa articulación con el eje central que es nuestro Señor. De hecho, el profeta Yesayahu o Isaías habla de la magnitud de ese núcleo central
y por eso la figura que estamos colocando en la portada, que es como un universo, tanto en el nivel macro como es el universo como tal, el que conocemos a través de los estudios de los planetas y de todo lo que tiene que ver con eso, que siempre hay un elemento central en las galaxias como se ha dado a conocer y todo gravita alrededor de ella. Pero también esa misma condición de estructura está en el átomo, está en la molécula y trabaja de la misma manera. Y es que no puede ser diferente, porque ambas fueron hechas, fueron creadas por un solo creador, y valga la redundancia, por nuestro Padre Celestial, y tiene su factura, tiene su marca, su forma. Y esa misma estructura es la que él emplea y nos damos cuenta de todas las cosas que nos revela su palabra, cómo se manifestó él a través de los tiempos, a través de sus instrumentos y que acá con esta lectura que acabamos de ver se ve ese núcleo central y esa dependencia de todos los que gravitan alrededor de él. Bueno, esa magnitud o esa magnificencia la describe Yeshayahu en el 45, 1 al 8, que es la Haftará o es la porción de la Haftará que traemos para esta paracha. Así dice Adonai a su ungido, a Koresh, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él las naciones y aflojar los lomos de los reyes, porque él es el que tiene el control, es el que tiene la condición de poder decidir por encima de lo que crean o de lo que no crean, para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Dice el verso 2 del capítulo 45 de Yeshayahu, yo iré delante de ti y allané los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, Adonai, que te llama por tu nombre, soy el Elohim de Israel. Dice el versículo 4, por amor de mi siervo Jacob. Y aquí hay un punto interesantísimo que siempre el Padre en cada una de las generaciones o de las etapas históricas coloca un hombre o una mujer para que pueda en un momento dado irradiar esa función nuclear, toda la revelación del Padre en un momento dado. Y si vemos desde la fundación del mundo, tenemos esa estructura que se repite. Pasa incluso por el mismo Adán, por el mismo Noah, por el mismo Abraham, por el mismo Jacob, y ahí es donde se evidencia un poco más, porque tiene la condición de un patriarca en donde a su alrededor, como esos planetas, están girando todos sus elementos que son sus hijos y de allí se expande. Y esa estructura se va a repetir hasta nuestros días y tenemos que tener eso presente. Entonces, por ese amor que es un vínculo, dice versículo 4, por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por su nombre. Entonces tenemos el mismo punto en Jacob, que es Israel. Israel es el pueblo como nación y de allí se dispersa todas las naciones por escogencia, por selección del Padre. Te he llamado por tu nombre aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido. Yo soy Adonai y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim. Yo te he ceñido aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí. Yo Adonai y no hay otro. Dice el versículo 7, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo Adonai hago todas estas cosas. Destilad, oh cielos, el rocío y derramen las nubes la justicia. Ábrase la tierra y produzca salvación, y con ella germine la justicia. Yo Adonai lo he creado. Y aquí tenemos entonces la confirmación por parte de un profeta del Padre
que manifiesta esa condición de control, no solamente del poder creativo como tal, sino que el control en donde están todos los elementos estructuralmente dispuestos para que se cumpla su voluntad. Bueno, estas son las dos porciones que tenemos como marco en los escritos apostólicos y en la Haftará, y que son determinantes para poder, dentro de ese contexto general, entender algunos elementos que nos trae esta porción en particular, empezandito el Sefer Bamidbar. De hecho, en la porción pasada, refiriéndonos al capítulo 1 de Números, Bamidbar, nos hablaba de muchos nombres que precisamente tienen que ver con esos elementos que gravitan alrededor del Padre, en una condición amplia, hablando de geografías, porque es el desierto, y que es un elemento, como ya lo habíamos visto, lo habíamos enseñado, un espacio idóneo para la enseñanza o para el acercamiento del Padre. Haciendo referencia al estudio anterior de esa parashá, en el capítulo 1, versículos 1 al 5, obviamente dentro del Sefer Bamidbar o de Números, dice: el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinaí. Ese es el espacio geográfico en donde está referida esta porción, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. En ese desierto, en la tienda de reunión, el día 1 del mes segundo, en el segundo año después de su éxodo de la tierra de Egipto, diciendo: tomad un censo de toda la asamblea de los hijos de Israel según sus familias. Van a enumerar, van a contabilizar eh, toda la congregación, todo el pueblo, según un patrón que lo define las familias. Y fíjense cómo es la conexión o por dónde se está armando por parte del Padre este conteo, que está muy íntimamente relacionado con la misma promesa que le hizo Abraham un tiempo antes con relación al tema de las familias y con ello la distribución o la ascendencia a pueblo. Entonces, ese conteo iba a ser según sus familias, según sus casas paternas, por números, por número de los nombres, todos los varones por cuenta de sus cabezas. Y dice el versículo 3 que es subrayado: a partir de 20 años de edad en adelante, todos los que salen a la legión de Israel, los contaréis de acuerdo con sus legiones, tú y Aarón, y con vosotros habrá un hombre de cada tribu, un hombre que sea líder de casa de su padre. Estos son los nombres de los hombres que estarán junto a vosotros. Y allí comenzó a desarrollar, desde el mismísimo capítulo 1 del Sefer Bamidbar, toda la estructura que ya nosotros conocemos, por lo menos a nivel de estudio. Y es tan importante recordar esta porción porque allí, en primer lugar, se da una delegación de autoridad, pero con la misma estructura que hemos venido hablando. Hay un eje central, que es nuestro Padre, pero que delega autoridad sobre un líder, que en este caso es familiar, para que se siga esa misma condición de estructura central. También es importante señalar que determina la misma palabra y los llama por sus nombres. Y a veces ha sido un poco engorroso para nosotros la pronunciación de estos nombres en hebreo, pero que son tan importantes porque ello determina una condición de autenticidad. Son nombres, son personas con las cuales hay que identificarlas. No son elementos numéricos que están colocados allí para cubrir un espacio. No, hay un nombre que defiende, que tiene o que recibe esa autoridad y que los demás tienen que conocer, tienen que conocer. Por lo tanto, hay una doble responsabilidad cuando se delega esta autoridad, que esa doble responsabilidad se da en dos partes. Primero, la responsabilidad del que recibe esa
autoridad por delegación del que está arriba, del Padre. Y segundo, reconocer la responsabilidad del que, no solamente del que la recibe, sino del que tiene que estar por debajo de él. Entonces, responsabilidad del que recibe y responsabilidad del que reconoce esa responsabilidad en el que recibe. Por lo tanto, es en esa duplicidad de responsabilidad es importante tener claros los nombres. No, fulano de tal, como decimos acá, fue el que le delegó al Padre. Y yo lo distingo, yo lo conozco y yo a él le debo responsabilidad porque esa es la autoridad delegada por el Padre. Y el que recibe la autoridad también tiene la responsabilidad de ejercer autoridad sobre aquellos que están debajo. Entonces, con esos principios tan elementales, tenemos que arrancar. Ahora, amados hermanos, este mundo está convulsionado. Estamos tratando de preservar, y no solamente de preservar, sino de utilizar, de vivir bajo principios del Padre en un ambiente que no es idóneo, en donde no es favorable que todos esos elementos se den. Pero allí entonces salta la condición de que el Padre nos está dando, y por eso hacía énfasis en que estos mensajes que se están escribiendo están en un ambiente en un ambiente que no es propicio, porque es el desierto. Y uno dice, bueno, yo voy a desarrollar tal proyecto y que esos proyectos están condicionados mientras que todos los elementos se den. Y en el caso del Señor no es así, por una sola razón, porque no depende de estos elementos, sino de él mismo que va a crear. Entonces, cualquiera, y estoy hablando a nivel general, cuando uno tiene un proyecto, uno asegura que el entorno sea el idóneo para que se dé el proyecto en cualquiera de la forma, si es un proyecto de índole civil o de cualquier cosa. Pero como estamos hablando de un proyecto espiritual, en la presencia del Padre guarda el mejor de los recursos, porque Él es el que va a suplir. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en esa posición, no podemos depender de que si llueve o no llueve, de que si tenemos o no tenemos. Debemos depender es del Padre. Él es el que va a proveer. Entonces, esa condición hace un poco más complicada la comprensión y digamos así, la condición de servicio de uno como siervo, como humano, que a veces coloca la condición de humano por encima de la del Padre. Claro, hay un tema que tiene que ver con el discernimiento para poder tomar estas decisiones, porque no es sencillo, pero aún dependiendo de esas lecturas correctas que debemos dar, eso también depende del Padre. Entonces allí tienen una figura en la cual hay dos secciones, una de confusión y otra de organización. Y aquí hay un tema que yo lo coloco por medio de esta pregunta: si usted y yo somos realmente organizados. Y el tema de la organización es tan importante, y yo quiero comenzar con esto, el desarrollo de esta porción, porque no tiene que ver con las cosas que estén acomodadas físicamente hablando. Quizás eso refleja si tenemos o no una mente organizada. Cuando nosotros vemos todas las estructuras o todos los consejos o todo lo que el Padre nos está revelando a través de este periplo en el desierto, vemos que Él demanda una organización, porque sin ella no es imposible, para no decir, es difícil para no decir imposible, es complicadísima, buscar objetivos que tienen que ver con la grandeza del Padre o con el cumplimiento de su palabra. Entonces,
tenemos que estar organizados. Entonces, esa organización la, no solamente la crea el Padre, sino que la difunde, la divulga. Y por eso es que hablé al principio de esas estructuras en las cuales tiene que haber una delegación de autoridad, una contabilización de lo que tengo y una orden o una orden de ejecución, pero dentro de esa organización. Entonces yo les voy a pedir por favor que guarden atención a esto porque aquí hay elementos o principios que son tan importantes y yo particularmente me siento muy identificado con esto porque el Señor me dio el privilegio de tener en mi profesión, en mi vida profesional, la ingeniería en el cual una vez más corroboro la grandeza del Padre porque veo que en la ciencia o en el desarrollo de esta profesión, si no tenemos organización, los proyectos no se dan. ¿Y de dónde vamos a sacar los principios de organización? Los sacamos del Padre. Él es el que nos dice. Ahora, aquí hay un reto. Somos organizados. Mire, en la medida que nosotros tengamos la idea de la organización y la importancia que sea, nosotros tenemos que colocarnos el hábito de la organización. Desde el punto de vista más sencillo, de tener la casa ordenada, desde tener su escritorio o su lugar de trabajo o de labores bien organizado, bien sea un escritorio, la oficina, la sala, la casa, el ama de casa, su cocina, donde desarrolla, cómo están distribuidos los alimentos, todas estas cosas que pudieran resultar triviales, pero nuestra mente y sobre todas las cosas, nuestra vida delante del Padre. Entonces, dijo alguien, lamentablemente no tengo el autor, una persona es organizada cuando guarda sistemáticamente las cosas en función del significado que tienen para ella. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué importancia o qué significado tiene para usted un par de zapatos? Ese par de zapatos, nosotros y en la vida diaria, es importante porque es el que hacemos, el que utilizamos para poder salir, etcétera. O sea, usted no puede salir descalzo de su casa a hacer las diligencias o hacer cualquier cosa. Por lo tanto, guarda una importancia dentro de la cotidianidad de sus días. Bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Cuando llegamos a casa, bueno, agarramos los zapatos y los tiramos. Por poner un ejemplo, pero puede ser otro elemento. Y los tiramos. Esa condición, si yo considero que mi par de zapatos es importante, pero que no tengo el menor cuidado de guardarlos en el sitio donde está, esa condición habla de mi organización, de que si soy o no una persona organizada. Porque aún sabiendo que es importante para mí, yo no lo guardo y no lo cuido, o mejor dicho, no lo coloco en el lugar que le corresponde. Ese simple ejemplo, si lo proyectamos a la vida en relación con nuestro Padre, es determinante. Repito el concepto, una persona organizada es organizada cuando guarda sistemáticamente, no es una condición de que es ahorita, sino que tiene eso como un hábito, las guarda sistemáticamente en función del significado que tiene para ellas. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo tú guardas la palabra del Señor? ¿Cómo tú guardas el mensaje, la palabra revelada al Padre y en qué lugar lo colocas o lo colocamos nosotros en nuestra vida? Porque si es importante para nosotros, debemos tener organizadamente una posición de privilegio para esta palabra. Yo voy a comenzar entonces con los primeros dos versículos de esta porción que están en el capítulo 2 de Bamidbar. Y es en donde vamos a desarrollar el tema de esta porción. Son dos versículos. Y vamos a estar tocando todo el contenido de los versículos que tienen como apoyo. Pero en estos dos versículos es donde vamos a estar trabajando, en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Bamidbar o de Números. Y vamos a desarrollar a través de estos dos versículos
7 palabras. Vamos a estudiar primero las primeras 4, en donde nos van a ayudar como herramienta por parte del Padre, porque las herramientas tenemos que sacarlas, digamos, el principio de su fuente original, que es su palabra. Y por ello vamos a tratar de que estas 7 palabras salgan genuinamente, originalmente, de esa revelación profética que tiene nuestro Padre a través de ella. Me voy a permitir leer estos 2 versículos del capítulo 2 de Bamidbar, 1 y 2. Habló Adonai a Moshe y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente a la tienda de reunión, acamparán en su derredor. Cuando uno lee esto, amados, quizás no le prestamos mucha atención, porque es un tema como que de organización, una organización sencilla. Bueno, sí, el Padre habló y les dijo, bueno, sigan estas instrucciones para que esto pueda, para que ustedes puedan continuar este camino que va a ser difícil. Estoy elucubrando, poniéndome en lugar de ellos. Van a atravesar un desierto y por ende tienen que tener un mínimo de organización, partiendo de la parte más básica, ¿no? Ya cuando uno, por muy sencillo que sea la instrucción, cuando uno sabe que viene del Padre, tiene su importancia, tiene su peso. Pero entonces uno la ve y no es como esas palabras que de repente que vienen como un legado y que se nota la fuerza, no solamente por el que la dice, puede ser un Moshe, puede ser un Abraham, puede ser el mismo Mesías Josué, y uno ve, pues, son de alto impacto, sino simplemente dentro de una rutina. Pero dentro de esa condición hay elementos que son de altísima importancia para el tema que estamos desarrollando, que es la organización. Y aquí vienen estas primeras 4 palabras que yo extraigo de estos 2 versículos. En primer lugar, la transitoriedad, que a lo mejor es un poco difícil la pronunciación o quizás la comprensión de esta palabra. La transitoriedad sacamos de estos 2 versículos. En segundo lugar, la unidad. En tercer lugar, la identidad. Y en cuarto lugar, el orden. Cuando uno comienza a desmenuzar, a meterse en esos 2 versículos, pero amarrados a todo el contexto de lo que ya nosotros conocemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, esto saltan a la vista elementos tan importantes que es lo que vamos a tratar de explotar en el mejor de los sentidos. Transitoriedad, unidad, identidad y orden. Son las 4 palabras que yo particularmente consigo en estos 2 versículos y que son sumamente importantes, repito, a la hora de organizarnos. Porque resulta que en muchas oportunidades, tanto usted como yo, hemos espiritualizado tanto estas cosas que vemos que elementos que tienen que ver con el desarrollo o la ejecución rutinaria de algo se escapa de la condición espiritual. Bueno, eso simplemente sí, hay que colocarlo, dame el enchufe, colócalo aquí, colócalo allá. No, todo está controlado por el Padre. Entonces, de allí tenemos que sacar estos principios que, insisto, tienen que ver con la organización. Antes que se me olvide, a veces confundimos 2 términos que están sumamente ligados pero que no son lo mismo. No es lo mismo organizar que planificar. Organizar es una cosa y planificar es otra. Cuando nosotros decimos organización, tenemos que ver con un orden. Organizar deriva un organigrama, es decir, hay elementos, recursos que se colocan allí y que tienen sus prioridades, ya lo hemos leído en la palabra.
es una organización de recursos. Tiene que ver con un organigrama. La planificación es otra cosa. Están relacionados, pero es otra cosa diferente. La planificación tiene que ver con el tiempo, con el cumplimiento de etapas dentro de una cronología. De la planificación depende cronogramas. Planificación, cronogramas, organización, organigrama. Las dos cosas se unen y formulan un proyecto. En este caso no estamos hablando de planificación. Obviamente las vamos a tocar porque hay un plan que se está desarrollando que es el plan del Padre y que se tienen que ejecutar a través de un tiempo definido. ¿Ok? Pero en este caso estamos hablando de organización. Y estas cuatro palabras, transitoriedad, unidad, identidad y orden, tienen que ver con esa organización. Entonces el enfoque en particular con la primera palabra, transitoriedad, acabamos de salir de Sukkot. ¿Qué es lo que significa transitoriedad? Algo que no permanece, como el azúcar. Entonces ese concepto tenemos que tenerlo presente porque a veces nos quedamos en el detalle como si eso fuese a existir todo el tiempo. Y es nuestra vida, es tan efímera, tan inestable, pero que tenemos que anclar nuestra esperanza y nuestra mirada y nuestra fe y aún nuestras decisiones en algo que no es de ahorita, que no va a permanecer, sino en lo que va a permanecer. Entonces, cuando habla de acampar, no habla de habitar, habla de un acampar que es transitorio. Ellos no vivieron en el desierto todo el tiempo y no fue porque no quisieron o quisieron, sino porque el Padre no lo determinó. Esa era una condición transitoria que duró 40 años y 40 años parece una inmensidad, una eternidad para muchos en el punto de vista como se contabiliza el tiempo humanamente hablando, es verdad, pero que es una condición transitoria. Entonces, hagamos de nuestra vida esa visión. Hay un elemento que obviamente se ve muy claro que es el desierto, en este caso el desierto físico, de donde está esa palabra, pero también nosotros tenemos nuestro desierto y tenemos que saber que esta es una cuestión transitoria, que aún con la condición de deficiencia o de pocas oportunidades que ofrece el desierto que usted y yo pudiéramos estar pasando, esa es una cuestión transitoria en la cual estamos acampando temporalmente y no vamos a habitar allí. Tenemos que tener esa mentalidad. Claro, eso es una cuestión muy amplia que me permite organizar mejor las ideas, mejor las cosas. No es un desierto perenne. El Padre no concibió eso como un elemento. Que tenemos que pasar por allí, sí, para poder llegar a la meta final. Esa es la primera idea, transitoriedad. La segunda es la unidad, que obviamente tiene que ver con acuerdos, porque vamos a tener diferencias. No solamente diferencias por el medio ambiente, el contexto en el cual estamos hablando, sino diferencias de criterio, porque vamos a estar unidos, más estrechamente unidos que lo normal. Nosotros tenemos, gracias al Eterno, en Latinoamérica y en particular en Venezuela, una cultura en donde somos unidos y esa unión trae muchas complicaciones porque no todo el mundo piensa igual. Por lo tanto, es importante tener acuerdos. Cuando ellos estaban atravesando el desierto, tenían que convivir, quisieran o no, porque tenían que estar bajo el amparo y tenían que estar juntos en unidad. Y eso obviamente tiene el fantasma de la discordia, del que cada quien piensa lo que quiere y cada quien piense lo que pueda, su mejor opinión en particular, y no se pone de acuerdo. Ese es el otro punto. El otro punto, como tercero, es la identidad, que tiene que ver con la filiación o con el carácter de cada quien, es un sello particular y es importante saber que aún con las diferencias que podamos tener, todos pertenecemos a la misma naturaleza celestial, a la misma naturaleza espiritual. No puede haber otra cosa, otro elemento que vaya a chocar con ese carácter de hijo que debemos tener. Y de último, la palabra orden, en el cual está el eje central como ese núcleo
¿verdad? Ese átomo o esa, digamos, conformación de planetas, en donde siempre hay un eje central y en donde gravitan todos los demás elementos. Y hay que estar presente o que tener presente que para ello la confusión puede tener un problema bien grave con todo esto. Ahora, estas son las 4 palabras que yo quisiera desarrollar en estas primeras de cambio. Hablando de transitoriedad, hablamos de algo que es efímero, que no es digamos, que seguro o, digamos, perenne a través del tiempo. Y por eso la figura de esos burbujas que se hacen, que es como medio ilusorio, porque esas burbujas son muy bonitas, pero llega un momento en que son tan frágiles que se desvanecen o explotan con cualquier condición. Pudiera que yo colocar también unos fuegos artificiales allí que son muy bonitos, son muy vistosos, pero que no duran nada. Esa es una transitoriedad, porque la característica que tienen es que son efímeros, no duran, están allí, pueden ser muy llamativos, pero que no duran. Dice la palabra en Primera de Yohanan, en el capítulo 2, versículo 17, el mundo está pasando. Ese está pasando se refiere a que es transitorio, a que es efímero. Y lo dice en presente continuo, porque es un presente que está siempre, porque siempre está pasando, el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Adonai permanece para siempre. Entonces tenemos esos 2 elementos, algo que está pasando y algo que permanece, pero en el medio estamos nosotros, está usted y estoy yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a fijar o de qué elementos me voy a agarrar yo para tomar mis decisiones? Sobre todo las decisiones trascendentales que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver incluso, cuando lo vemos desde este punto de vista, el punto de vista de la espiritualidad, que tienen que ver con la eternidad. Yo no puedo hablar o no puedo tomar unas decisiones que están ancladas a una eternidad basándome en un sistema, en unos deseos que son efímeros, que son transitorios. Yo tengo que tomar mis decisiones en algo que permanece. Y la única cosa que permanece, la única cosa que me da garantías de permanencia es la voluntad del Padre, que tiene que ser mi voluntad. El que hace la voluntad de Adonai permanece para siempre. Entonces, hay 4 elementos, habrán muchos, y es digno de que usted pueda revisarlos también, que van en contra de esa condición y que nos arriman a tomar decisiones en ese mundo que es pasajero, que es efímero, que son los apegos. Cuando uno tiene el desarrollo de una vida material y sus decisiones están ancladas a ese mundo, que en principio no es que está malo, porque cada quien tiene que velar por su crecimiento profesional, por velar por su comodidad, por conseguir todo en la escala de lo que, digamos así, moralmente es aceptado, y llevar la vida bien, comer, educarse bien y todo, pero no apegarse a eso, porque eso es transitorio, eso es efímero. Lo otro es que, como subproducto del apego, podemos entrar en un círculo de conformidad. Yo estoy conforme con esto, yo no quiero más nada, y entonces hacemos de una coraza y no entran esas condiciones de eternidad que nos ofrece el Padre a través de su palabra y que nos garantiza permanencia. Puede ser por temor, como lo decimos allí, por temor a lo desconocido, y no tomamos las decisiones apropiadas. Entonces, el primer consejo que está allí es que tomemos este mundo como pasajero, como transitorio. Y por favor no nos permitamos colocar
o tomar decisiones que tienen que ver con esa transitoriedad, sino lo que permanece, que no es otra cosa sino nuestro Padre Celestial. O nos ponemos de acuerdo o morimos, porque ese es el segundo punto, que tenemos que estar en acuerdos, que es la segunda palabra. Yo coloco allí, a lo mejor a ustedes les va a resultar un poco sorprendente la imagen que está allí, que le hace soporte a esta frase: o nos ponemos de acuerdo o moriremos. Y en particular este es un puente que en su momento, no sé si todavía lo es el puente atirantado más largo del mundo. ¿Qué es un puente atirantado? Ese puente está hecho en México, se llama Baluarte Bicentenario, porque el río que está debajo, que apenas se ve, es el hilito que está debajo, es un río que se llama Río Baluarte. Ese puente se construyó recientemente, no tiene mucho tiempo, y no sé si todavía lo es, pero en su momento fue considerado el puente colgante. ¿Por qué colgante? Porque está soportado por cables o guayas, como lo dicen vulgarmente. Ahí tienen dos grandes columnas y tienen el abismo, y de esas dos grandes columnas están amarrados una serie de cables, que son guayas, que soportan ese puente. ¿Qué tiene que ver esto con este punto que les voy a explicar? Y que tiene que ver con la unidad. Cada uno de estos cables, de estas guayas que soportan este puente, o cualquier puente que tiene que ver con esta estructura, de esa forma de estructura, soportan una carga exacta. Están diseñados para que soporte una carga. La suma de esas cargas soportan toda la carga del puente. Ese puente está sometido o esos cables están soportando el peso propio del puente, de la estructura. Además soportan los pesos que van a estar, transitando, que son todos los vehículos o todos los que están por allí. También tiene un diseño de un ferrocarril, todo eso. Soportan la carga del viento. Soportan la carga de cualquier elemento que puede ser sísmico, para que pueda resistir. Además, están diseñados para tener un factor X. En la ingeniería se llama un factor N de seguridad, que le da un porcentaje de carga. Cada uno de ellos se distribuyen y soportan una carga específica. Por ejemplo, si el puente, voy a poner un ejemplo muy sencillo, tiene que soportar, son 100 kilos, yo coloco 100 hilos, 100 guayas, y cada hilo me va a soportar 1 kilo. Esa es su función. Cada guayita de eso me soporta 1 kilo. ¿Qué sucede si uno de esos hilos se rompe? ¿Quién va a soportar ese kilo que estaba soportando la guaya o el hilo que lo estaba agarrando, que se rompió? Los demás. ¿Y qué tal si el otro se rompe? Entonces, hay una condición de soporte que los otros tienen que asumir, a los cuales no están diseñados. Llegará un momento en que se colapsa el puente, porque uno solamente de ellos no está cumpliendo su función. Ahí está el asunto de: o nos ponemos de acuerdo o morimos, o el puente, entre comillas, se cae. Dice en Matitiahu, capítulo 18, versículo 19: otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, como si fueran los hilos, las guayas o los cables de ese puente, yo me pongo de acuerdo, tú vas a soportar tal carga y yo soporto tal carga. Y así vamos con todos esos elementos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, esa unidad, amados hermanos, asegura no solamente la permanencia, sino la presencia del Padre Celestial.
Y por eso es tan importante tener su unidad, porque ay, tenemos que estar unidos, porque nos gusta la unidad. No, es porque lo determina el Padre y porque eso nos asegura de una manera directa, no solamente la supervivencia, sino la permanencia de nosotros delante del Padre. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en todas nuestras individualidades. Si yo siendo una guaya, un cable, por ser más robusto, puedo soportar 100 kilos, pero el que tengo al lado soporta 50, bueno, ya son 150, pero habrá otro que está diseñado para otro y entonces nos unimos y podemos soportar las cargas para atravesar este desierto. Entonces, tenemos esas dos cosas, transitoriedad y unidad, pero tenemos la identidad. Somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Nosotros, usted y yo, tenemos una identidad espiritual. Nuestra genética es espiritual. Por encima de que usted nació acá en Sudamérica, de que hay chinos, de que hay, qué sé yo, anglosajones, de que hay muchas razas, todos dependemos genéticamente de un mismo Padre. Y por ello somos hijos del Padre. Y como hijos tenemos que responder. Si hay un árbol, y a veces la misma naturaleza que creó el Padre, y en este caso un árbol es más fiel que nosotros, porque usted planta un árbol, una mata de mango, como decimos nosotros, y el mango jamás le va a dar fresas, porque esa mata, ese árbol, es fiel a lo que genéticamente es, a lo que estructuralmente ha sido formada. Pero lastimosamente el ser humano, el hombre, no es así. El hombre fue creado a imagen y semejanza de nuestro Señor y muchas veces no damos frutos. Somos hechos para una cosa y damos frutos de otra cosa. O somos o aparentamos ser. Primero Yohanan 3, 1 y 2 dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Elohim. Usted tiene una identidad, usted y yo, por encima de cualquier cosa. Usted y yo somos llamados a ser hijos de Elohim. Hijos de Elohim. Y dice, y lo somos. Ahora somos hijos de Adonai y aún no se ha manifestado. En este momento, usted y yo, con toda la condición que podamos estar atravesando, usted sigue siendo hijo de Adonai. Que no se parezca por una razón o por otra es otra cosa. Pero el mismo Padre en su maravillosa palabra dice, ahora en este momento somos hijos de Adonai y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía somos imperfectos. Pero esa imperfección es una etapa transitoria otra vez, que no nos va a permitir no avisorar lo que tenemos enfrente. Que estamos pasando una etapa transitoria, que estamos dentro de una carnalidad que nos puede incitar al pecado, pero que tenemos que tener conciencia propia de que somos de una genética espiritual y que vamos a ser elevados en un momento dado por orden de nuestro Padre. Dice, ahora usted y yo somos hijos, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos que estar visualizando eso. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Entonces mi condición actual, que puede ser muy diferente a lo que estoy siendo llamado, no me puede anclar en lo que yo voy a estar pensando eternamente. No, yo sé que por mi transitoriedad, por mi mundo efímero, porque así está concebido, mi desierto que yo estoy atravesando, es temporal, pero yo voy hacia allá. Ese es el mensaje. Dice primero Yohanan 3, capítulo 3, versículos 9 y 10, todo el que es nacido de Adonai no practica el pecado. Entonces yo tengo que buscar la condición de ir practicando la verdad y alejarme de la práctica del pecado. En un momento dado puede ser que yo peque, pero no es mi rutina habitual. Yo tengo que salirme de allí, porque yo no practico el pecado. Porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Elohim. Su genética, su sello espiritual no le permite hacerlo. Porque el árbol de mango siempre va a dar mango, no va a dar otro fruto.
En esto son reconocidos los hijos de Adonai y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Adonai, tampoco aquel que no ama a su hermano. Esta última frase es importante porque esa es la evidencia de lo que somos. Y se evidencia a través del amor a nuestro hermano. Y el eje central que nos da la condición de orden, y de allí la imagen, esa que está allí que parece una molécula, un átomo, es que tenemos que estar siempre centrados en que el control lo tiene el Padre. Y Ezequiel 5, 5 al 6 o 5 y 6 dice, así es Adonai, esta es Jerusalén. La puse en el centro de los pueblos, en el centro de los pueblos, rodeada de naciones, pero se rebeló. Y eso es un mal ejemplo, porque si el núcleo se rebela, si el núcleo no cumple, ¿qué quedará para los que están dependiendo y gravitando alrededor de ella? Pero se rebeló contra mis leyes y mis mandatos, pecando más que otros pueblos, contra mis estatutos más que las naciones vecinas, porque rechazaron mis mandamientos y no siguieron mis leyes. Y eso es una fuerte advertencia a cuando vamos en contra del diseño del Padre. Y por eso hago mucho hincapié en esta condición de centralidad que lo leímos al principio con los escritos apostólicos y con el profeta Yesayahu. Shemot 29, 45 y 46. Y habitaré en medio de los hijos de Israel. El Padre siempre ha querido eso. Siempre habitar, siempre ser el centro. Habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim, y ellos conocerán que soy Adonai su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Adonai su Elohim. Entonces, ese es el eje central que tenemos en nuestra vida. Mira, hablamos de Jacob como parte de un ejemplo que pude haber tomado Abraham en su tiempo, Moisés en su tiempo, que podemos estar hablando de cualquiera de los profetas en su tiempo como un eje central. Pero particularmente a Jacob o Israel, ya en sus tiempos finales, que va a tener ese núcleo central como parte del llamado que el Padre le ofreció a él, y de allí se dispersa a sus 12 hijos de inmediato, que es lo que le estaba rodeando, pero a un pueblo maravilloso. Y ahí se cumple esa palabra que siempre ha estado cumpliéndose. Berechit 49, 1 y 2, lo recordamos. Entonces Jacob, al final de sus días, llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os hagan saber lo que os ha de acontecer en los días venideros, que son los días que muchos de nosotros estamos viviendo. Muchos de nosotros no, todos, aunque muchos no se han dado cuenta de eso. Juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Por lo tanto, esto me permite, esta lectura, tener como una primera aproximación, una primera conclusión. Para poder reunirnos y poder juntarnos, tenemos que reconocer esos 4 elementos a los cuales he hecho alusión en esta primera parte de la porción. La transitoriedad, la misma unión, la misma condición de orden del eje central para poder estar siempre pendiente de nuestro Señor. Esto es una condición importantísima. El otro ejemplo lo vemos en el campamento. El campamento que por orden del Padre se instaló en el desierto. También tenía ese diseño central en los cuales el Padre a través del Mishkan estaba en el medio. Dice Jacob o Santiago, el capítulo 3, versículo 16 al 18, porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden. Estamos hablando de orden. Donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera, y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Entonces, todo esto, amados hermanos, deriva en una condición
vital para poder cumplir nuestro rol, aún en medio de cualquier adversidad. Hay un hombre, ya él murió de origen norteamericano, se llama Stephen Covey, digamos una persona de mucho prestigio en el mundo empresarial. Fue un asesor, bueno, a nivel mundial de las empresas a modo de organización empresarial, y que él en su libro en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, dijo esta palabra que a mí me marcó hace mucho tiempo y me ayudó mucho en mi vida profesional incluso. Dice, ser ordenados, ponga atención a esto porque es importante, como todo lo que estamos hablando. Ser ordenados es pagar el precio para traer una visión a los hechos. Es decir, nosotros podemos tener buenas intenciones y podemos tener buena visión, pero si no somos ordenados, eso nunca se va a cumplir. Transfiero ese primer segmento. El Padre tiene un plan perfecto para usted y para mí. Pero si usted y yo no somos ordenados, de acuerdo al mismo orden, al mismo esquema que hemos estado hablando, que es el esquema del Padre, no vamos a cumplir, no vamos a traer a la verdad, a la realidad. Eso, ser ordenados es pagar el precio para traer una visión a los hechos, para materializar. Dice, es abordar la dura realidad y hacer lo que haga falta para que ocurran las cosas. La disciplina, que tiene que ver con el orden, surge cuando la visión se une al compromiso. Y subrayo esto. La disciplina, es decir, el orden, surge cuando lo que yo visiono, lo que yo me permito soñar, se une a lo que yo estoy comprometido para que eso se convierta en una realidad. Y son buenísimas palabras que no solamente son hermosas, sino bien nos dan luz en lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor en 1 Corintios 14:40 dice esto mismo de una forma más precisa. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que dice. Precisamente por los principios que hemos estado hablando. Mire, amados, usted sabe, cuando uno le echa, como decimos nosotros, un poquito de coco a esto, porque uno lee las cosas y dice, bueno, aquí hay un gentío marchando por el desierto y tal la voluntad del Padre y eso se va a cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve y aterriza un poco para que eso se cumpla, hablando de los hechos, de lo material, esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Y yo me puedo hacer esta pregunta y usted también. ¿Cómo marchaba tanta gente? ¿Usted se ha dado cuenta o echado números de la proporción de lo que estamos hablando en la condición de lo que está refiriendo las Escrituras, la condición en el desierto? Mire, en este primer censo hay una contabilización que lo estamos hablando desde los primeros capítulos de la porción pasada, distribuidas en las 12 tribus de Israel, y que se detalló en el primer capítulo. Ahí están esas tablas, los versículos del primer capítulo, donde está la distribución de la gente, desde Reubén, Shimón, Gad, Judá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Menashe, Binyamin, Dan, Asher y Naftali. Y suman 603.550 hombres solamente mayores de 20 años. ¿Cómo marchaba esta gente? ¿Sabe qué proporción tiene esto? ¿Qué cantidad, para que usted tenga una idea? Esta cantidad de gente, 603.550, es más o menos la misma cantidad de población que tienen Cabimas y Ciudad juntas. Hágase la idea de que toda la población de Cabimas, pasando por Tijuana hasta llegar a Ciudad Ojeda, se reúnan en un sitio y sean trasladadas a pie en un desierto hasta más o menos llegando al oriente venezolano, a Puerto La Cruz, que es más o menos la proporción
aproximada de los kilómetros que tuvieron que transitar. ¿Cómo marchaba tanta gente? Ahora, el punto es que no eran 603.550, porque eso solamente eran los hombres. Cada hombre, cada patriarca, jefe de familia, por lo menos tenía como 5, por poner el punto corto. De modo que esa población no era 603, sino que sumando las esposas, sumando los hijos, sumando los animales, la proporción no solamente era de Cadima y Ojeda, sino que le sumamos Maracaibo y quedábamos cortos. Entonces, haga usted la cuenta de mover toda esta población más los animales en un desierto de aquí a Puerto La Cruz o a Puerto Cabello, allá para el oriente, que es más o menos la proporción en distancia. Si no se organizaban, estaban fritos. Es decir, uno puede decir para la respuesta rápida, sí, es que dependían del Eterno. Está muy bien, porque el Eterno es el que le iba a proveer. Pero el Eterno provee los recursos, provee las instrucciones, pero nosotros somos los que tenemos que ordenarnos. En otras palabras, tenemos que obedecerle, porque si no la misión nunca se va a cumplir. Hay que organizarse, amados hermanos. Bamidbar 2, versículo 17, parte de esta porción dice, tal como acampan, así saldrán. Es decir, hay una articulación, me estoy adelantando las otras 3 palabras, en los cuales era importantísimo cumplirla. Dice, tal como acampan, así van a salir ordenados, cada uno en su posición, estandarte por estandarte. Tantos miles de personas, millares de personas, no pueden salir desordenadamente. Tienen que cumplir esa cosa. Ahora usted dirá, bueno, pues ellos les tocó porque esa era parte del desierto para poder llegar a Canaán. Pero resulta que lo que nos está dibujando el Padre emerge y salta más allá de lo que el cumplimiento histórico de algo. Es una enseñanza para nosotros, para nuestro tiempo, profética, que tiene que ver con nuestro desierto, lo mismo que nosotros hemos entendido como el desierto de las naciones, y que los principios, sea allá o sea aquí, son los mismos. Organización. Si no nos organizamos, no vamos a tener. ¿Cómo acampaban? De esa manera. Cada uno en segmentos de 3. Yehudá, Isaacar, Zebulón, Rubén, Shimón, Gad, Efraín, Menashe, Binyamin, Dan, Asher, Neftalí. Y cada uno de estos 3 grupos tenía un liderazgo. O sea que dentro de las estructuras que el Padre conformaba, siempre había una autoridad y había gente que estaba delegando. Más aguas abajo tenía una autoridad y gente que estaba debajo. Y esa es la misma estructura que el mismo Padre le dio al suegro de Moshe y se lo dijo. Si no haces eso te vas a reventar, con el permiso de muchos. Te vas a morir porque tienes que delegar. Entonces, en este caso, así como acampaban, así marchaban. Y eran los primeros 2 grupos comandados por Yehudá y Rubén que salían adelante. Y Yehudá primero, Rubén después y su gente. En el medio estaba el Mishkan como protegiendo la presencia del Padre. Iban 2 grupos delante, el Mishkan en el medio y 2 grupos detrás. Y así marchaban. No era un desorden. Y que cada quien marchaba como quisiera. Eran que estaban ordenados, no solamente cuando permanecían estacionados, cuando la nube lo indicaba, sino también en la marcha. Eso se llama organización, eso se llama orden, eso se llama respeto, responsabilidad por hacer las cosas que el Padre nos indica. ¿Y quién iba primero? En ese orden, iba Yehudá. Dice Bamidbar 2, versículo 3, los que acampen al oriente hacia la salida del sol, que es el indicativo, serán hacia donde perfilaba la puerta del Mishkan, además siempre hacia el este, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Yehudá. Según sus ejércitos, el jefe de los hijos de Yehudá, Nashón, hijo de Amidanab. Ese era el que iba primero. ¿Pero por qué? Porque más tarde en Malachi, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, y no quedará de ellos rama ni raíz. Dice Adonai Sebaot,
Mas vosotros, los que teméis mi nombre, para ellos, los que teman su nombre, nacerá el sol de justicia, es decir, los que respeten el orden del Padre. No obstante la condición de juicio que se cierne, ese sol de justicia saldrá y les traerá, dice, trayendo salvación a sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. ¿Y cómo vamos a salir? Vamos a salir ordenadamente, amados hermanos, para que ese sol de justicia, en el cual nos está anunciando ese desierto, sea nuestra mejor garantía de salvación y poder evadir de alguna manera todos los tropiezos que podamos tener y sobre todas las cosas, por obediencia, por fe al Padre, poder conseguir la salvación, la permanencia. Entonces, no estamos hablando de simplemente un capricho del Padre o simplemente una organización por organizarnos porque tenemos que ser ordenados porque por una o por otra razón, no, porque el Padre lo diseñó de esa manera. Dice Yohanan capítulo 1, versículo 29 y 30. Al día siguiente ve a Yehoshua que viene hacia él. Y dice, he aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón. Detrás, porque es un orden. Detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. ¿Y quién? ¿De dónde era? De Yehudá. Es el que va primero, porque es el que sigue la orden del Padre. Es decir, en el desierto, con toda la conformación de todas las tribus, hay un mensaje que no solamente es profético, porque lo estamos evidenciando con la palabra, sino tiene que ver con nuestra organización, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con las cosas, cómo valoramos, cómo la apreciamos, las cosas que vienen del Padre, para ponerlas en prioridad. Desde las cosas más sencillas, amados hermanos, desde que usted se levanta en cada día de la semana, usted se tiene que perfilar y decir, yo estoy ordenando mi vida porque viene el Shabbat. Y en las cosas más sencillas usted aparta la ropa, hace el menú de las comidas, porque resulta que no le alcanza, por decir alguna cosa, todo el presupuesto para la semana y usted, bueno, está trabajando todos esos detalles en función de una centralidad que en este caso es el Shabbat, por orden del Padre. Y nuestra vida, nuestra mente, tiene que estar gravitando organizacionalmente, para tomar ese término que es el que estamos utilizando, en función del Padre. ¿Por qué? Porque es su estructura, es lo que Él ha concebido. Volviendo otra vez, y vamos con las tres últimas palabras, a los capítulos, al capítulo 2, versículos 1 y 2, de Bamidbar, y habló Adonai a Moshe y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente a la tienda de reunión, acamparán en su derredor. Aquí tenemos entonces las otras tres palabras. Tienen que ver con su propio estandarte, tienen que ver con acampar frente a la tienda de reunión y tienen que ver con su derredor. Las tres palabras son las siguientes. En primer lugar, la particularidad. Es decir, nosotros traemos 4 palabras del principio. Yo les decía que son 7. La quinta es mantener la particularidad, porque cada quien va a organizarse, va a acampar de acuerdo a su estandarte. ¿Ok? Que en el primer caso lo vimos como identidad. Cada quien tiene su particularidad. En ese caso, cada quien tiene un llamado. Cada quien tiene una función específica. Cada guaya del puente soporta una carga, no puede soportar más de lo que ha sido diseñada, o no puede soportar menos, porque si está diseñada para algo y soporta menos, la diferencial de carga la soportan otros a los cuales no están diseñadas. Entonces cada quien tiene su particularidad. Frente a la tienda de reunión es la atención. Yo estoy enfrente de algo, yo le doy el frente a algo, mi atención está en ese foco, en lo que está delante de mí, y en su derredor es la articulación. Entonces, a las 4 primeras se suman la particularidad, la atención y la articulación, para hacer todo el esbozo completo de lo que significa ser ordenado y de lo que significa estar caminando en todo este periplo maravilloso que es nuestro desierto y que tiene tantas cosas que enseñarnos y tantas cosas que aprender. En la particularidad yo puedo lanzar 2 preguntas, amados hermanos, que pueden ser muchas, pero estas solamente son 2. ¿Qué sé hacer yo?
porque cada quien es particular en su don. Yo me pregunto, ¿qué sé hacer yo? Yo me pregunto, ¿qué tengo yo para dar? Es una cuestión particular de cada quien. Yo tengo que verme dentro de un grupo, pero dentro de ese grupo yo tengo que ver mi particularidad, mi individualidad, porque el Padre no deja a nadie por fuera de un don. Entonces, ¿qué sé hacer yo? Yo lo que sé hacer es torta. Uno haga torta y las vende. Yo lo que sé hacer es limpiar. Limpia las sillas, limpia el local. Yo lo que hacer es cuestiones de computación. Bueno, venga. Aquí hay bastante trabajo hoy en día. Por lo tanto, lo que usted sabe hacer es lo que usted tiene que dar. Es lo que usted está llamado a dar. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los, todas las partes del cuerpo están juntas, pero no todas tienen la misma función. La uña es la uña y el ojo es el ojo. No se parecen en nada. Pero las dos, por decir, de tantas partes que tiene el cuerpo, guardan su cuota de función, de responsabilidad dentro de la función corporal. Dice el verso 5, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos con los otros. Cada quien es particular en su función, pero se entrelazan y forman un solo cuerpo. Por eso es que el estandarte que cada uno debemos levantar, debemos unirlos y debemos conformarlos en uno solo. Efesios 4, 7 al 13 dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y él mismo, ¿de qué forma los dio? Dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, con una función, con un propósito, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es nuestra meta. Que no lo podemos lograr ahorita porque tenemos un cuerpo contaminado, es cierto, pero eso no nos quita la responsabilidad de ser ordenados y de enfilar hacia esa meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Elohim, del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud del Mesías. Pero cada quien va a agarrar la cuota que le corresponde. Insisto, cada cable va a soportar el peso que le corresponde, del cual ha sido diseñado. Y nuestro Creador fue el que diseñó ese puente maravilloso del cual usted y yo estamos transitando. La segunda palabra es atención. ¿Por qué cada una de las tiendas estaban frente a la tienda de reunión? Ninguna le daba la espalda. Todos estaban enfilando. Su atención estaba permanentemente en el centro, que era el Mishkan. La pregunta son dos: ¿a quién estoy mirando o a quién estoy escuchando? ¿Dónde, en qué o en quién estoy depositando mi atención o mi interés? Porque si el diseño del Padre es físicamente entendible y es fácil de comprender, yo en el medio, ustedes alrededor y todos apuntándose al centro, ¿qué voy a hacer yo mirando para otro lado? Pero desgraciadamente tenemos la respuesta. Hay mucha gente que está mirando para otro lado. ¿Y cómo puede caminar en unidad un pueblo cuando parte de sus integrantes están mirando para otro lado? Cuando están depositando su interés en otro lado que no es a quien han sido llamados a mirar el centro de atención. Tejilín 34, 4 y 5 dice, busqué a Adonai y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Pero la pregunta es,
y los que no miraron a Él serán iluminados. Por esa razón, esa configuración ordenada en medio del desierto es como es, porque eso garantizaba la condición de atención de nuestra parte al Padre y evitar la distracción, porque eso confunde, porque eso distrae, porque eso lleva a otras metas, a otros objetivos que no son los del Padre. Y es muy sencillo entenderlo, pero cónchale, vamos a hacerlo. Vamos a hacer los esfuerzos para hacerlo. Y la otra y la última de las palabras que completan estas 7 es la articulación. Mira, el cuerpo humano está hecho de varias partes, pero todas esas partes están unidas. Esa unión de todos los elementos que componen el cuerpo se llaman articulación. Pongamos como ejemplo esta mano. Aquí está un huesillo que está unido a este, y esto tiene una articulación entre el hueso. Y toda esta mano está articulada a esta parte del hueso que no sé cómo se llama, no recuerdo. Aquí tiene otra articulación. Este hueso que está acá está unido a esta parte del brazo y también tiene otra articulación. Y esto que representa la unión de todo el brazo tiene esta articulación que es el que mueve. ¿Qué es lo que pasa si alguna de estas articulaciones falla? Si a mí me falla esta articulación, no me va a fallar este elemento solamente, sino todos los que dependen de él. Así está diseñado el cuerpo, porque está articulado, está unido para que su función permanezca desde el punto de vista del cuerpo humano. ¿Pero quién la diseñó? Nuestro Padre. Y de la misma manera diseña el cuerpo, que es su pueblo. No hay otra manera de hacerlo. Y todos están centralizados a la cabeza, que es la que da la orden. ¿Y quién es la cabeza? El Padre ha autorizado a nuestro Mesías para que sea nuestra cabeza. Entonces, todos estaban articulados, todas las tiendas estaban articuladas en su derredor. Es muy probable que todas no estaban, porque eran demasiados, pues estaban unidas unas con las otras. Era imposible hacerlo porque si no el círculo era inmenso. Pero sí había una cabeza que de hecho estaba definida por nombre y apellido. Esa estaba articulada a las otras que estaban detrás. Esos estaban articuladas a las otras y entonces venía todo el ramal. De modo que si la cabeza que es el Mizcán pudiera garantizar que el último de los huesecillos que pudieran estar en nuestro pie está articulado con esto por medio de todas estos elementos que están uniendo el cuerpo con la cabeza. Esto se llama articulación y es diseño del Padre. Usted ve, mire, yo me quedo muchas veces asombrado o maravillado o le doy muchas gracias al Señor porque a nivel de todos los estratos de una sociedad, bien sea profesionalmente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, religiosamente hablando, deportivamente hablando, todo el mundo habla de una articulación como elemento principal, que todos los organismos tienen que estar articulados para poder depender o defender una directriz que sube desde la cabeza de autoridades. A aquel que esté desarticulado no va a cumplir la función, hablando en términos generales. ¿Y eso de dónde lo sacaron? Ese es diseño del Padre, eso no hay otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es mi relación con el prójimo? Porque resulta ser que si el Padre está en el medio, yo tengo que estar unido a Él por medio de una articulación. Y yo tengo que estar apuntando porque es diseño del Padre. Pero resulta que yo no estoy solo. Conmigo están otros conformando, así como estaban en el desierto. Pero para poder yo articularme con este vecino, que es mi prójimo, yo tengo que garantizar que mi articulación, mi unión con el centro, tiene que estar fuerte, tiene que estar sólida. Porque es la que me da la orientación para poder yo convivir con las diferencias de mi prójimo. Si mi prójimo está haciendo lo mismo que yo, está poniendo su visión en el medio, no vamos a tener mayor complicación de unirnos o de articularnos los unos con los otros.
Y de ello depende otro núcleo, pero que el núcleo central es nuestro Padre. Y así es como un pequeño o como un gran enjambre cuyo centro es el Señor. ¿Dónde se evidencia esto? En mi relación con mi prójimo. Si mi relación con mi prójimo es problemática consistentemente, porque pudiéramos tener diferencias puntualmente, pero que si yo no las encamino, ahí hay un problema de articulación, en donde hay que revisar cuál es la pieza que está fallando. Pero es obvio que alguna de las piezas, cuando no hay esa articulación, es que perdió la conexión con el Padre. Si una de esas piezas pierde la conexión con el Padre, no solamente va a afectar la pieza que está mirando para otro lado, va a afectar a los otros, porque somos un pueblo unido. Nuestro diseño es así, no podemos ir contra eso. Solo no puedo sobrevivir en el desierto. Solo no lo puedo hacer. El desierto no está diseñado para transitarlo solo. Y no le estoy hablando solamente físicamente, porque usted no va a dar un paso ni va a durar un día en ese desierto. Está hablando espiritualmente. Entonces, ¿qué tan consciente estamos nosotros de este diseño? Dice en Matitiahu 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, en tu instrucción, en la Torah? Le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es lo primero que garantiza. Eso es lo primero que estamos dibujando en el desierto, con todo yo no sé cuánto tiempo tengo hablando. El centro, si esa conexión no se da, lo demás más nunca se va a dar. Eso es lo que le dice el Mesías. Amarás con todo tu corazón y con toda tu alma al Señor, tu Elohim, que es tu creador, y con toda tu mente. Este es el primero y su gran mandamiento, es el lazo que une, la articulación que une como fuente original, para que pueda suplir lo demás. Dice, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si ese diseño no se cumple, no podemos caminar en el desierto, entre comillas, en nuestro desierto. Es cuestión del diseño, lo que está diciendo las palabras de Yehoshua, lo que está es secundando, refrendando o refrescando esos principios del Padre que nos está dando en su palabra. Y precisamente a través de estos dos versículos, Bamidbar capítulo 2 versículos 1 y 2, porque no hay otra manera. Amados hermanos, de verdad que el Padre nos ha bendecido grandemente en todo este periplo maravilloso. Yo me siento, además de obligado, y no es porque eso significa un peso, sino más bien una satisfacción, agradecido del Padre de haber atravesado este nuevo ciclo de convocatorias, pero sobre todas las cosas, como era el espíritu de las palabras de un pueblo allá en el último día de Sukkot, cuando en ese último día, en Hoshana Rabbah, se permitían cada uno de ellos darle gracias al Padre por toda la cosecha que les fue dada, conferida en el ciclo que estaban terminando, sino también me identifico con las cosas que sentían en su corazón como necesidad para pedirle al Señor su provisión para poder atravesar el tiempo que se iba a avecinar, que se estaba empezando en este nuevo ciclo. Y lo hacían en términos de lluvia que cayera del cielo, porque la lluvia viene del Señor, es la que controla todo, y que sin la lluvia no podían tener las cosechas que garantizaba la vida. Y de alguna manera esa conexión la debemos sentir hoy con esta porción, en la cual le damos gracias al Padre por toda la provisión que Él nos dio en el ciclo que acaba de terminar, refiriéndonos a las convocatorias, pero también perfilándonos a todos los días que han de venir en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo que ya está comenzando,
y que tiene que ver con esa provisión de la lluvia. Y vemos la lluvia como esos recursos que el Padre nos da. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? Lo conseguimos hoy a través de su palabra. Y es un ejemplo maravilloso y por eso le doy muchas gracias al Señor, precisamente con esta palabra que nos regala para poder tomar esa provisión, ese apresto maravilloso, que lo tomamos como un equipaje grandioso que nos da la fuerza, pero no solamente la fuerza, no solamente la provisión que nos da la energía, sino también una dirección clara, alimenta nuestra esperanza, nuestra fe, nos visiona con el propósito mucho más allá de la temporalidad, de las circunstancias en las cuales usted y yo pudiéramos estar pasando, amados hermanos. Cualquiera cualquiera de ustedes pudieran estar pasando etapas, pero yo les digo hoy, o no yo, sino el Señor, cualquiera de esas etapas, bien sea buenas o bien sean percibidas como malas, son transitorias, son transitorias. Tenemos que en medio de esa transitoriedad, en medio de este desierto, posicionarnos en el orden del que nos da el Padre con esa visión para poder seguir adelante. Ese es un material maravilloso y que espero que sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros en esta etapa de nuestra vida. Hay elementos que pudieran producir temor, angustia, en nosotros, en Venezuela en particular, por todas las cosas que se han venido dando, pero que eso no está ajeno a un mover mundial, que hay rumores de guerra y también hay voces de paz, que se confluyen y que muchas veces confunden en medio de este desierto. Pero es que aquí precisamente es donde necesitamos la presencia de nuestro Padre. Pero Él no va a bajar y quizás lo haga con una voz audible y te va a abrazar y Baruch Hashem si lo hace. Pero Él nos está hablando con una palabra que son sus principios y es la hora de ponerlos en práctica. Es la hora de entenderlos y por encima del entendimiento de practicarlos y de saber quiénes somos esencialmente. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y con esta palabra hermosa, yo quiero cerrar esta para allá. Dice, yo pues, el prisionero del Señor, fíjense cómo lo habla el autor maravilloso de estos libros, que no fue que lo refirió en medio de un ambiente de armonía, de una condición de, bueno, todo allí bien, sino más bien prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Y dónde está el llamado? Cada quien tiene un llamado en particular, pero ¿dónde está la esencia, los principios del Padre? En su misma palabra. Entonces tenemos que sernos dignos de ese llamado. Con toda humildad, dice el verso 2 de Efesios 4, y mansedumbre, soportando con longanimidad unos a otros en amor. Es la unión, es ver que todos no somos iguales, pero que todos tenemos un mismo llamado en el sentido de ir a al mismo sitio, ver mucho más allá de la temporalidad y ver mucho más allá de nuestra condición de hombres y de mujeres, de humanos pecadores. Dice el verso 3, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fuisteis llamados, con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, una sola purificación, una sola autoridad. Una sola autoridad. No me he cansado de repetirlo en esta porción. Un solo eje central y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Y ese es el mensaje con el cual yo quiero cerrar esta palabra y estas herramientas que el Padre nos ha dado hoy. Así que bueno,
sigamos adelante y creo que el Señor nos está preservando para cosas aún mayores, para cosas aún mayores. Y tan grandes son las cosas a las cuales nos está llamando que tenemos que unir grandeza con grandeza. La grandeza del llamado tiene que ver con la grandeza de su palabra, de su mensaje. Para la próxima semana, para Chá 34, le vamos a estudiar la tercera parte de este libro, de esta parashá, que tiene el mismo nombre del libro, Bamidbar. Vamos a continuar con el capítulo 3 y vamos a estudiar hasta el capítulo 4, hasta el versículo 20. Gilel será en los escritos apostólicos, capítulo 2, versículos 40 al 47, y Al-Haftará estará con el profeta Irmiyahu en el capítulo 18, versículos 5 al 11. Bueno, amados hermanos, Shabbat Shalom, y esperamos vernos, si el Señor lo permite, en nuestra congregación. Recordamos que hoy es Shabbat Mevarjim y tenemos toda esta condición de marca precisamente para este Shabbat. Un abrazo para todos y Shabbat Shalom. Bendiciones.